Comenzamos con Democráticamente, aquí por esta radio, programa número 91, ya transitando camino a los 100 programas de este programa que, como siempre decimos, es un programa que trata de ser lo más federal posible, escuchando todas las voces y todas las realidades de la política santafesina. Está Oscar en los controles técnicos, está Bárbara en la producción, está Facundo también acompañándonos y Juan Francisco Soy quien les habla y vamos a estar acompañándonos en esta hora de radio. Bueno, le quiero agradecer a todos aquellos que de alguna u otra manera nos hicieron llegar un saludo por el Día del Periodista. Este día que, por supuesto que es un día de celebración, pero también yo lo contaba en la semana en el programa diario que tenemos, que bueno, por allí también es un día de reflexión, no solamente para aquellos que trabajamos en la función de comunicar, sino para aquellos que de alguna manera son protagonistas protagonistas de la realidad, como por ejemplo la política, y que bueno, tienen que dejar trabajar de la mejor manera a la prensa. Digo esto porque bueno, pasan un montón de cosas en esta función de periodismo también. Están los que les gusta, los que no les gusta, los que te llaman para operarte, los que te llaman para putearte, los que te llaman para felicitarte, o bueno, en realidad lo ideal sería que todos aceptemos que estamos en una democracia donde con respeto, sin cruzar los límites ni de un lado ni del otro, merecemos trabajar de la mejor forma, porque del otro lado también están trabajando. A ver, la política, los políticos también es un trabajo. Después, como siempre digo, hay periodistas malos, hay periodistas buenos, hay políticos malos, hay políticos buenos, como en todos los órdenes de la vida. Arrancamos este programa que va a tener ya en un ratito, vamos a estar escuchando la palabra de la diputada Ximena García, que nos va a contar sobre esta reunión de transporte que hubo durante la semana, reunión por el transporte que han convocado los intendentes de Rosario, Santa Fe y Rafaela. En realidad el anfitrión fue Emilio Jatón, de la ciudad de Santa Fe, y también estuvieron el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, y de Rafaela, Luis Castellano. Y estuvieron varios legisladores nacionales, estaban invitados todos, no todos fueron. Una de las que fue la diputada radical Ximena García, a quien vamos a escuchar en minutos más. Quédense allí porque tenemos una nota importantísima con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pucineri, que nos anticipa si van a llamar o no a paritarias. Nos va a anticipar si van a llamar o no a paritarias, porque los gremios, hay varios gremios que están pidiendo justamente esto. Y por último, por supuesto, por otro lado, vamos a estar escuchando la palabra del intendente de la ciudad de Pueblo Ester. Pueblo Ester es un paraíso, por ahora. A ver, tápenle los oídos a los que quieren delinquir, porque realmente es un paraíso. Lo dicen todos los que viven allí, y lo dicen todos los que de alguna manera tienen intenciones de ir a vivir a esta ciudad que crece año tras año, y justamente es una de las consultas que le vamos a hacer al intendente de Pueblo Ester, a Martín Gerardi, al socialista Martín Gerardi, con respecto a esta cuestión del crecimiento que tiene la ciudad, buscando por allí el respiro, la gente buscando el respiro, sobre todo el rosarino, de todo lo que ocurre en materia de inseguridad y la locura de una ciudad grande, de una metrópolis grande, yéndose a estas ciudades quizás más pequeñas. Quédense, tenemos un montón de cosas para compartir. Los invito a vivir esta hora de radio con nosotros en Democráticamente. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco.
Así como por allí, desde este programa, se critica a algunos funcionarios del gobierno, yo quiero decir algo, por lo menos en lo particular, siempre, por supuesto que poniéndonos de acuerdo, porque tienen su agenda, pero es uno de los ministros que siempre ha atendido a este programa y por supuesto desde ya le agradecemos. Está en línea el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pucineri. Juan Manuel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Juan Francisco lo saluda. ¿Qué tal, Juan? Gusto en saludarlo. Saludos también al equipo. Bueno, gracias igualmente. Bueno, inflación, llamado a paritarias, indudablemente en el primer renglón de la agenda de trabajo suya, ¿no? Bueno, allí, digamos, hay un planteo que vienen haciendo los gremios de la administración pública, particularmente el sector docente, y también de la administración central. Nosotros en ese marco con ellos tenemos comprometida una situación que es que el salario va a estar ubicado por encima de la inflación, digamos, ese es el compromiso que asumimos este año. El año pasado también asumimos el mismo compromiso y logramos concretarlo, digamos, de forma tal de que el salario no pierda con la inflación. Esto, además de ser una voluntad del gobierno de la provincia, es también una cuestión que tiene que ver con la macroeconomía, digamos. Nosotros necesitamos fortalecer el poder adquisitivo del salario de manera tal de que haya consumo, de que no termine siendo devorado por la inflación, y porque además es una de las formas de distribución de los ingresos, de lo que produce el país, más efectiva, y va a un sector particularmente que es el sector trabajador, digamos, que es justamente el que consume y el que cubre sus necesidades en las instancias locales. Hoy, digamos, nosotros estamos monitoreando cuál es esa evolución. Nosotros podemos decir que al mes de mayo, digamos, ahora estamos liquidando los salarios del mes de mayo, tenemos por encima de la inflación a los sueldos públicos de la provincia. Nosotros en mayo completamos un 30%. Adelantamos además como una forma también de ir fortaleciendo los ingresos de los trabajadores públicos del pago del medio aguinaldo, que se va a pagar entre el 13 y el 15 de junio a todos los trabajadores activos y a los pasivos de la provincia de Santa Fe. Y después, lógicamente, vamos a seguir con atención la evolución de las variables, ¿no? En este monitoreo que estamos haciendo del tema. Es decir, además, con esto completo, digamos, decir además que esperamos de alguna manera que se vayan cumpliendo las previsiones que se vienen haciendo desde el gobierno nacional y también desde las consultoras que participan de lo que es el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, en el sentido de que la inflación se vaya desacelerando, ¿no? Digamos, porque tampoco con una inflación que no tiene algún control y algún esquema de amesetamiento, de disminución, no hay paritaria que funcione de esa manera, digamos, no hay manera de que la paritaria funcione, porque ya como se dijo innumerable cantidad de veces, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Entonces también necesitamos que esas expectativas se vayan cumpliendo, ¿no? De disminución de la inflación. ¿Cuál es el número de inflación que maneja, el porcentaje de inflación que manejan ustedes en base a los datos que van recabando? Nosotros al mes de abril la inflación está ubicada en torno al 22%. Eso, digamos, en mayo estamos esperando la medición de mayo, que tendría que ser este jueves, se tendría que dar a conocer por parte del INDEC, y después hace lo propio con la canasta provincial, digamos, que es la inflación que se mide en la provincia de Santa Fe, que la mide el IPEC. Nosotros en mayo estamos en el orden del 30%, la suba efectiva de salarios del 30%,
de manera tal que nosotros, habiendo previsto que íbamos a tener un esquema de inflación alta en los primeros meses, ubicamos la paritaria de esta forma, digamos, un 22% en marzo y un 8% en mayo, como para garantizar esta situación, digamos. De todos modos, es un cuadro de monitoreo permanente que vamos haciendo, ¿no? Por ahora, el pedido de reapertura de paritarias para tratar el tema salarios de los gremios, ¿cree que es desmedido? No lo calificaría de desmedido. Lógicamente los gremios tienen una función que cumplir y es importante, que es la defensa de los trabajadores en cuanto a sus derechos, en cuanto a su salario, en cuanto a sus condiciones de trabajo. En ese sentido, digamos, lógicamente, y uno conoce la función gremial por la misma profesión que desempeña y por lo que hago hace 25 años, hay situaciones que uno tiene que ir previendo. Nosotros, en ese sentido, respetamos la posición que van asumiendo cada uno de ellos en los planteos que van haciendo, y bueno, vamos a ir viendo un poco esta evolución. Lógicamente también pueden existir instancias de conversaciones como para ir garantizando este compromiso mutuo que tenemos con los gremios, y que ellos saben que nosotros cuando decimos algo lo cumplimos de manera tal de que, bueno, estamos de alguna manera en expectativa de ver cómo evoluciona la cosa, sabiendo que por el momento los salarios están ubicados por encima de la inflación. Estamos charlando con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pucineri. Juan Manuel, a ver, desde que usted tomó la gestión del ministerio, entiendo y me consta por lo que nos han contado los mismos dirigentes gremiales, que hay diálogo permanente con usted y con algún funcionario de su ministerio. Digo esto porque más allá de lo que se declara en los medios por parte de los gremios y del pedido, como usted lo decía, que bueno, que cada uno tiene su agenda propia, entiendo de que hay charlas permanentes para reabrir en cualquier momento la paritaria, o al menos para una instancia de diálogo, ¿no? Sí, esa instancia, digamos, de ida y vuelta corresponde a las relaciones laborales, tanto en el sector público como en el sector privado. Uh-huh. Y aparte son esas instancias las que permiten de alguna manera poder ir acordando cuestiones, solucionando temas. Muchas veces los temas se acuerdan en paritaria y en el transcurso o en el desarrollo del año hay que cumplirlos, digamos, o hay que llevarlos adelante, más en la gestión pública, en la cual todo se maneja con expedientes, que hay controles, que hay requisitos que deben cumplir los trámites, de manera tal que sí, digamos, más allá de la instancia formal que se da 1, 2 o 3 veces al año de reunión paritaria, después hay todo un desarrollo, un seguimiento, comisiones técnicas que trabajan y ida y vuelta como para ir monitoreando los avances que se vayan teniendo, las cuestiones que hay que solucionar, y también las miradas diferentes que vamos teniendo muchas veces, digamos, a veces son coincidentes, a veces son diferentes, y de una forma u otra también atrás de un conflicto siempre hay una solución, es decir, que es propio de la dinámica de las relaciones laborales, ¿no? Bien, damos vuelta a la página, aprovechando su amabilidad, le pregunto por 2 temas que tiene en su agenda. Cuénteme sobre el acuerdo los acuerdos con la Cámara de la Construcción por el programa Potenciar Trabajo. Bueno, allí usted sabe que hay una disposición nacional que establece que aquellas personas que participan del programa Potenciar Trabajo, cuando ingresan a un empleo formal o ingresan a un empleo formal, no pierden el plan, y en tal caso la empresa o el empleador que los toma lo que hace es completar el salario de convenio con los aportes, con las contribuciones, de forma tal de que esa persona
tenga la garantía de que por entrar a un empleo formal no va a perder el programa del cual está participando, en este caso el potenciar trabajo. Así nosotros necesitamos dos cosas centralmente: que las empresas estén informadas y participen y empiecen a tomar. Las empresas de la construcción, hoy que tenemos un esquema importante de obra pública y que también hay un esquema importante de obra privada, son una de las demandantes de mano de obra, de empleo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es de alguna manera facilitando los listados, las personas que están participando de los programas que tienen voluntad de incorporarse al empleo privado, y necesitamos también del gremio, en este caso de la UOCRA, porque ellos tienen, digamos, una instancia de capacitación, de aprendizaje, de seguimiento, que en definitiva lo hacen en conjunto con cada uno de los empleadores en obra, de manera tal de que esto que aparece como una cuestión dispuesta en la teoría se empieza a verificar en la práctica. Entonces allí la importancia de la Cámara de la Construcción, que nuclea a las empresas, de suministrarles la información, de que ellos participen, que conozcan los listados, que tengan el intercambio con UOCRA, es decir, de alguna manera operativizar esto que está dispuesto en el marco legal para llevarlo a la práctica. En Rosario ya está sucediendo, con algunas personas que participan del programa y empresas a las cuales se han incorporado, y digamos se hizo más público, se hizo público en Santa Fe, pero en Rosario también esto está sucediendo, son los dos grandes núcleos urbanos y donde están las cámaras, de Santa Fe y Rosario, con quienes estamos llevando adelante esta tarea. Bien. Y por otra parte, quisiera que me cuente, porque han tenido un encuentro de trabajo en trabajo y empleo con ministerios de pares de la región centro, ¿no? Sí, allí, con Córdoba y Entre Ríos, lo que hicimos es básicamente tres cosas: un intercambio de experiencias sobre programas que tienden a facilitar el empleo, en un momento en el cual se está creando empleo y hay mayor actividad económica. En segundo lugar, convinimos trabajar en un esquema de reciprocidad. Hasta ahora los programas de empleo que tiene Córdoba son para empresas cordobesas y para trabajadores o personas residentes en Córdoba. Lo mismo sucede en Santa Fe y lo mismo sucede en Entre Ríos. Se marcamos de alguna manera una cooperación para que una empresa cordobesa pueda tomar un santafesino a través de uno de los programas que existen en Córdoba y viceversa, o que lo mismo suceda con trabajadores y empresas de las distintas jurisdicciones. Entonces allí avanzamos en firmar un acuerdo que ahora va a haber que materializarlo legalmente en cada una de las jurisdicciones. Y en tercer lugar, esto también lleva otro tipo de acciones que tienen que ver con erradicación del trabajo infantil. Vamos a tener inspecciones conjuntas y un trabajo conjunto con Córdoba en todo lo que es la producción láctea, no solamente la industria, sino la producción en general. Usted sabe que el trabajo infantil característicamente se está dando sobre todo en los ámbitos rurales, de allí que en toda esta esquema de la producción láctea que comparten Santa Fe y Córdoba vayamos a hacer un trabajo conjunto relacionado con el tema de las labores de los chicos, con el trabajo infantil. Con Entre Ríos también en la zona de islas pensamos en llevar adelante esta misma tarea. Y en tercer lugar, ratificar, algo que vienen señalando los gobernadores y que hoy está puesto sobre la mesa, que es la necesidad de que en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos y en las provincias no sea más caro producir y trabajar. Y me refiero con esto concretamente a lo que tiene que ver con los subsidios al transporte, con lo que tiene que ver con el subsidio a la energía, que de alguna manera tiene un valor en las provincias de la Argentina y otro valor en lo que se conoce como el AMBA o la Ciudad de Buenos Aires y su conurbana. Entonces, de alguna forma también como declaración pública ratificamos un planteo que hoy se está haciendo en distintas instancias,
que en algunas de ellas se está discutiendo, se empieza a discutir en el Congreso Nacional, como lo que es el subsidio al transporte público de pasajeros, y bueno, en ese sentido, digamos, sumamos las voces de las 3 provincias en esta instancia que tuvimos el día de ayer. Siempre dice el dicho, la unión hace la fuerza, ¿no? Sin duda, porque es una problemática común, digamos, en las provincias, y si uno pudiera sumar o si uno pudiera relevar otras provincias que no son de la región centro, seguramente se van a encontrar con el mismo tema en agenda. Esto no es en contra de nadie, no es en contra ni de quienes viven en el AMBA, ni del gobierno nacional, ni de ningún gobierno, ni del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino lo que estamos planteando es discutir una situación más equitativa para el AMBA y para el resto de las provincias. Defender el federalismo, simplemente eso. Entender el federalismo, que es un federalismo que tiene que ver con lo institucional, con lo jurídico, con lo político, pero también tiene que ver con lo económico y con lo social, y esto es en definitiva lo que hoy se está poniendo en la agenda. Ministro, como siempre, muchísimas gracias por la atención, muy amable, y en cualquier momento estamos en contacto. Bueno, cómo no, gracias a ustedes por la comunicación. Que siga bien. Bueno, el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pucineri, no va a haber paritarias por el momento. No habrá reapertura de paritarias por el momento, más allá del pedido de los gremios. Igual se monitorea permanentemente, hay diálogo permanente con los distintos actores de los gremios, es lo que nos acaba de contar el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pucineri. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Bueno, charlábamos en la semana con la diputada Ximena García con respecto al tema de la crisis que está viviendo el transporte público de pasajeros y esta inequidad que existe entre los recursos que recibe el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, y el interior del país. Le preguntábamos con respecto a esta situación a la diputada y nos respondía lo siguiente. La verdad que la situación es crítica. Es una situación que se viene arrastrando hace tiempo, hace años en la Argentina, pero que ahora la pandemia lo agudizó y la desigualdad en la distribución de los fondos y de los subsidios es tan vergonzosa y tan extrema que, bueno, generó que haya una movilización en este sentido para que los subsidios al transporte público urbano sean distribuidos de manera federal. Hoy el 85% de los subsidios están destinados al área metropolitana, al AMBA, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en donde pagan cifras inexistentes en relación al resto del país. En el AMBA pagan la tarifa de colectivo 18 pesos, 21 pesos, y ahora lo van a aumentar en un 40% y va a salir 25 pesos. En nuestra ciudad, en la ciudad de Santa Fe, hoy actualmente estamos pagando 59,35 y seguramente va a aumentar a 70, 75, es decir que hay una diferencia sideral de costo para poder transportarse, y eso impacta directamente a los ciudadanos del interior que utilizan este medio para transportarse, para trabajar, para educarse, para reunirse, y tienen injustamente que cargar con una tarifa completamente discriminadora entre el AMBA y el interior del país. Hay algo importante de lo que rescato de todo lo que dijiste, y fue bueno que lo remarques. Es algo que viene de hace muchos años, de hace mucho tiempo, y que transversalizó las gestiones, porque también pasaba con el gobierno del sector o del grupo del frente político al cual perteneces, ¿no? Sí, viene pasando hace mucho tiempo esta distribución, pero tiene que ver también con una distribución de las competencias de nuestro país. Tenemos un país que es federal, pero que sin embargo es macrocefálico, todo se concentra en el AMBA, y por supuesto que
si el criterio es la densidad poblacional, nunca vamos a estar igualados en el trato. Por eso lo que conversamos ayer es cuál es la metodología para que se calcule una tarifa de equilibrio. Uh-huh. Y en eso coincidimos que los criterios deben ser de los kilómetros recorridos por las unidades, la cantidad de unidades habilitadas para transportar pasajeros y el personal asignado para transportar pasajeros. Es decir, eso fue un gran avance porque en el Congreso hoy en la Cámara de Diputados hay 11 proyectos de modificación de las tarifas del transporte público urbano. Uno de ellos es el de Mario Barletta, un proyecto que trabajamos juntos y que lo presentamos con el acompañamiento de diputados del resto del país. Y se va a empezar a discutir hoy a las 14 horas en la Comisión de Transporte. Uh-huh. Y en la mayoría de los proyectos hay un denominador común que tiene que ver con la distribución equitativa y federal de los recursos, que lo pagamos todos desde cualquier lugar del país, pero que tienen su correlato en subsidios a transporte público urbano en el AMBA, uh-huh. Con una diferencia abismal. Por eso nosotros lo que decimos es: no hay ningún problema, no tenemos problemas con el AMBA y no es de manera negativa la propuesta y las posiciones, sino todo lo contrario, que se trate benévolamente y de la misma manera al resto del país que al AMBA, y para eso lo de ayer fue un buen encuentro, una buena reunión, porque establecimos estos criterios de lograr generar una ley en donde se establezcan una metodología de cálculo con criterios objetivos que tiene que ver con esto, con los kilómetros recorridos, con las unidades habilitadas y con el personal asignado para trabajar. Y también con el gasoil, que existe un diferencial con el pago de gasoil para los transportes públicos, porque también esto es un costo altísimo, impacta directamente después en la tarifa. Bien. Estoy leyendo un dato que lo quiero compartir con la audiencia y con usted. Por ejemplo, cada coche en la Ciudad de Buenos Aires, cada unidad de transporte público de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires recibió más de 1.200.000 pesos en subsidios, contra 289.000 pesos de la Ciudad de Santa Fe. Bueno, esto es lo que... Sí, dígame, diputada. Sí, lo mismo pasa con el conurbano bonaerense, uh-huh. Y esto es algo que tiene que ver con el criterio de distribución, la metodología de cálculo que se está utilizando hasta el momento, que tiene que ver también con la cantidad de usuarios, la densidad poblacional. Por supuesto que en ese punto el AMBA tiene mucho más habitantes que cualquier provincia del país. Uh-huh. Pero por eso lo que nosotros queremos es trabajar y establecer criterios objetivos de distribución de los subsidios, y por eso ayer, aparte de que venimos trabajando luego que presentamos el proyecto, uh-huh. Y yo ayer también me reuní con el gerente de las cámaras de transporte. La realidad es que, bueno, se dan pequeños avances, pero lo bueno es que ayer fue positiva la reunión porque en un marco de consenso entre los intendentes de Rafaela, de Santa Fe, de Rosario y el resto de los legisladores, coincidimos en avanzar en criterios objetivos para hacer el cálculo de boleto y que sea lo más equilibrado posible. Bien, ya le voy a preguntar que me cuente algunos puntos de ese proyecto que han presentado con su par, el diputado Barletta, pero pormenorizado informe de los intendentes, y que me parece positivo de que los intendentes de las ciudades quizás más grandes, convoquen, ¿no? Los convoquen. Sí, totalmente. Nosotros también fuimos convocados para trabajar el proyecto de justicia federal en conjunto, sí, los 19 legisladores, 19 diputados y los 3 senadores, y todo lo que contribuya a generar mejores condiciones a la ciudadanía, nosotros estaremos acompañándolo, independientemente de si pertenece o no a nuestro partido político, porque cada uno está en este lugar con miras a solucionar los problemas de la ciudadanía y no entorpecerlos y no generar aún más cuando sabemos cuáles son la cantidad de problemas que hoy atraviesan los argentinos y también el malestar social que se vive producto de los apabullantes problemas que hay en todos los sentidos, en términos institucionales, económicos, pero lo peor de todo es la desmotivación y la desesperanza de que las cosas no cambien. Así que nosotros estamos trabajando
concentrados en proponer soluciones ante cada problema, que por supuesto ese es nuestro rol también, señalar y controlar al Poder Ejecutivo en todos sus estamentos, nacional, provincial, municipal, pero también como legisladores, como parlamentarios, proponer soluciones, y por esa razón es que venimos trabajando en una agenda propositiva en diferentes temas. Uno es esto de transporte, que cuando surgió, por supuesto, nos pusimos a trabajar para que se discuta nuestro proyecto y junto con el resto, y poder encontrar una solución de fondo y que no sean parches que solamente resuelven la cuestión coyuntural, y cuando las cosas vuelven a funcionar normalmente todos nos olvidamos y luego estalla como estalló ahora, producto de una serie de factores que contribuyeron, y entre ellos la pandemia. Bien. Última pregunta que tiene que ver con este tema, porque quiero que hablar de otra cuestión con usted, que sé que estuvo trabajando. Dígame 2 o 3 puntos de ese proyecto que han presentado y que entiendo que es una sesión de comisión virtual la de hoy, ¿no? No. Es presencial. Perdón, es presencial. No, las comisiones ya no funcionan más bajo la modalidad virtual. Bien. Bueno, es buena la aclaración entonces. Dígame 2 o 3 puntos de ese proyecto que van a presentar ustedes dentro de las alternativas que va a haber. Nosotros ya lo presentamos al proyecto, y lo que nosotros proponemos es que se establezcan principios para la distribución equitativa de los fondos. Uno de los criterios tiene para la metodología de cálculos, como recién mencionaba, a través de la cantidad de kilómetros recorridos de esas unidades, y para eso es importante también que los municipios implementen la SUBE, porque esto tiene información comprobable, verificable y certera sobre cuáles son los kilómetros que recorre cada unidad. Otro es el registro de empleados, que también esto tiene que ver con los costos del mantenimiento, y el otro criterio que propusimos son las unidades registradas en la CNRT. Y también lo que proponemos es que haya una publicidad semestral de los subsidios que se entregan, y un comparativo con cada provincia para que no haya más discrecionalidad en la distribución de los fondos, y al mismo tiempo que haya un tope en relación a la distribución de los fondos del 30%, es decir, que ninguna provincia pueda recibir subsidios que superen el 30% de esos fondos. Bien. Esa es, a grandes rasgos, la propuesta que acompañamos de Mario Barleta junto a varios diputados más del resto del país, pero hay muchas, también Alfredo Cornejo, senador por Mendoza, junto a varios senadores y diputados, presentaron un proyecto también que va en este sentido, de crear un fondo único de asistencia al transporte público de pasajeros, y establecer estos criterios objetivos, como les decía anteriormente, unidades computables, el personal y los kilómetros recorridos, y propone este proyecto también crear un Consejo Federal de Transporte para controlar la distribución de subsidios. Pero bueno, hoy arranca la discusión y hay cuestiones que son inmediatas, como esta, y hay que resolverla rápidamente, pero lo importante también es que sean soluciones de fondo y que no sean simplemente parches que responden a la coyuntura. Y está bueno que se alce un poco la voz del interior hacia Buenos Aires, y que que se junten todos, más allá del color político, como también lo decía usted. Punto y aparte para el tema, otro de los temas que estuvo trabajando tiene que ver con la falta de gasoil. No hubo cambios en la ley de biocombustible. Usted también estuvo recorriendo en los últimos días plantas de biodiesel que podrían paliar un poco la situación de falta de combustible. Cuénteme un poco de este tema. Sí, nosotros venimos trabajando hace rato ya, y recorriendo el resto de las plantas de biodiesel de nuestra provincia. Tiene 16 plantas de biodiesel en nuestra provincia y 2 de bioetanol. Es la provincia que más plantas de biodiesel tiene y con mayor capacidad para producir biodiesel. La provincia de Santa Fe produce el 80% del biodiesel del país y aún puede ampliarse. Nosotros cuando recorrimos, la preocupación en ese momento, que era 2020, era que caía la vigencia de la ley en abril del 2021.
por eso lo que nosotros pedíamos era una prórroga de esa ley, y que en ese momento el corte del gasoil con el biodiesel era de un 10%. Yo, por las dudas, para también enmarcar de qué estamos hablando, el gasoil, el combustible que cada uno accede a una estación de servicio, está cortado, tiene un corte de biocombustible, que es biodiesel hecho a base de aceite de soja. Antes de que el kirchnerismo, el Frente de Todos, modificara esta ley, y que el impulsor fue un diputado de la provincia de Santa Fe, Marcos Clery, antes el corte de biodiesel con gasoil era del 10%. Hoy el corte, luego de esa ley, muy perjudicial para la industria de los biocombustibles y para nuestra provincia, porque somos productores de biodiesel, es de un 5%. Por lo tanto, esas plantas están trabajando a media máquina, están ociosas, porque antes estaban instaladas para producir, para abastecer un corte del 10%, y hoy están en un 5%. Lo que nosotros decimos es hacer de esta crisis energética una oportunidad, que la crisis tiene que ver con muchas razones. Por supuesto, una es la falta de inversiones y la falta de perspectiva para el autoabastecimiento energético, que viene arrastrándose hace años, porque somos importadores de gas, de gasoil, pero también, por supuesto, que la guerra y el contexto internacional de Rusia y Ucrania nos pega de lleno, y más a un país que no está preparado para estas situaciones. En otros países que están en mejores condiciones, la guerra impacta menos. Por eso hoy los precios de los combustibles se dispararon en el mercado internacional, y nosotros tenemos menos expectativas y posibilidades de comprar esos precios, los combustibles, como es el gasoil. Por eso la faltante de gasoil hoy, que ya mancha el mapa argentino, porque casi todas las provincias están en rojo por faltante de gasoil, que el gasoil es el combustible que utiliza el campo para sembrar, para cultivar, para cosechar, para transportar, y hoy, ante la faltante, están pagando desesperadamente los usuarios cifras siderales, en algunos lugares de la provincia de Santa Fe más de 250 pesos el litro, es decir, una locura. Entonces lo que piden, una de las cuestiones que se está pidiendo desde su sector es que se aumente el corte al 13%, ¿no? Sí, nosotros hace tiempo que presentamos este proyecto y que venimos recorriendo, y ahora, ante la faltante de gasoil, no entendemos las razones por las que el gobierno nacional no aprovecha la producción de biocombustibles, que es una producción y una cadena productiva que está hecha a base de pesos en todos los órdenes y en todos los momentos, desde la capacidad instalada, con los insumos para producir, la producción y el traslado, que además los biocombustibles tienen muchísimas virtudes, porque han desarrollado e impulsado las economías regionales, al mismo tiempo que reducen la emisión de gases de efecto invernadero, y están instaladas en el interior del país, es decir, que han generado empleo genuino durante todos estos años. Entonces, lo que nosotros proponemos es que se aumente el corte de biodiesel en el gasoil a un 13%. Hoy, producto de una ley impulsada por el kirchnerismo y por Marcos Clery, se redujo el corte del 10 al 5%. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se aumente del 5 al 13. De esta manera, si aumentáramos el corte, no tendríamos que importar tanto gasoil como hoy estamos importando, que esa importación de gasoil implica erogación de dólares, de divisas que no tenemos, al mismo tiempo que podríamos de acá en adelante producir biocombustibles y desarrollar nuestra industria. Por eso nosotros lo que decimos es, de esta crisis se puede generar una oportunidad si aumentamos el corte al 13%. Pero el gobierno nacional, el Frente de Todos, pareciera que el lobby petrolero es mucho más fuerte, porque nunca hasta ahora ha dado un indicio de que lo quiere aumentar, sino todo lo contrario. La ley, que era muy buena, de bajar en el corte del 5%, y hoy, por resolución de Secretaría de Energía, podría aumentarse el corte. Tuvieron una reunión con los productores de biocombustibles, pero después tuvieron una reunión con las petroleras y decidieron no aumentar el corte. Por lo tanto, está claro que hay intereses cruzados, y que por esa razón
no aumentan el corte, lo que generaría que esta industria se pueda desarrollar. Uh-huh. Bueno, es importante también su voz junto a la de sus pares para llevar este tema, porque en la provincia de Santa Fe tiene varias plantas de biodiesel que se beneficiarían de alguna forma, ¿no? Sí, por supuesto. Justamente la provincia de Santa Fe es una provincia que pica en punta en relación a otras provincias. Nosotros tenemos capacidad instalada de producción de biodiesel en la Argentina, y podríamos nosotros ser los que provean el biodiesel en todo el país. Hoy, de las 33 plantas de biodiesel, 16 se encuentran en Santa Fe y tienen potencial para seguir creciendo hasta el 13%, para abastecer el corte del 13%, por lo que la provincia aún en este contexto tiene más ventajas competitivas que otras, y podríamos, si el gobierno provincial, el gobernador Omar Perotti junto a su equipo toma la decisión política de defender los intereses de los santafesinos y también exigirle al gobierno nacional que aumente el corte mediante una resolución de la Secretaría de Energía. Es decir, en sus manos tiene más solución, deben decidir y deben viabilizar las acciones para que así sea. Bien. Diputada, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que siga bien. Saludos. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Estamos hablando con está en línea el intendente de Pueblo Ester, Martín Gerardi. Martín, ¿cómo le va? Muy buenos días. Juan Francisco lo saluda. Hola Juan, buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bueno, un gusto, como siempre, charlar con usted. Bueno, con muchas novedades allí en su gestión, pero ya me va a contar, porque tenemos allí una agendita de obras, de novedades con respecto al punto Wi-Fi que van a presentar, pero en este momento se está debatiendo en distintos ámbitos. Hoy, por ejemplo, hubo una audiencia pública, el tema de la autonomía municipal. ¿Cómo toma usted el tema de la autonomía municipal? Bueno, sí, eso lo estamos trabajando, estamos participando de charlas, de conferencias, en grupos de presidente común, intendente. Realmente, bueno, nos preocupa, obviamente, lo de la autonomía municipal, porque hay que ver si viene el miedo de todo el mundo, si viene acompañada de recursos o no viene acompañada de recursos, digamos, de las responsabilidades que vamos a tener que asumir, digamos, donde ya a cada municipio, a cada comuna nos fuimos de alguna manera haciendo cargo de parte de lo que es la seguridad, de parte de la educación, de parte de lo que es la salud pública, y bueno, si más responsabilidades con la misma cantidad de recursos, obviamente que es imposible. Claro. Así que, digamos, la preocupación de todo el mundo creo que pasa por ahí, ¿no? Yo siempre digo, cada vez que charlo con algún intendente de las ciudades de más pequeñas de la provincia, no es la misma realidad en este tema, por ejemplo, de la autonomía municipal para Rosario, Santa Fe, Rafaela, que por allí para algunas otras ciudades, porque claro, Rosario quiere y pretende la autonomía, por ejemplo, por el tema de la seguridad, por ejemplo, pero ahí está, y es bueno que usted lo haya aclarado. Hay que ver si la autonomía le sirve a todos, hay que ver el tema de los recursos, que si se tienen que arreglar con los mismos recursos o no. Por eso debe ser muy amplio el debate, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, no todas las provincias coparticipan también de la misma manera. Exacto. Sabemos que la provincia de Córdoba, Entre Ríos, coparticipan más plata federal a comunas y municipios,
Santa Fe, digamos, hay un montón de cosas que hay que discutirse. Obviamente que nosotros la voluntad la tenemos, que es funcionario público, nos encanta el trabajo que hacemos, pero bueno, también depende de la cantidad de recursos que tengamos, digamos. Uh-huh. Si nos vamos a hacer cargo de la seguridad, si nos vamos a hacer cargo de la salud, debe venir acompañado de recursos, no hay otra manera. Bueno, me da el pie para preguntarle cómo está con el tema de los recursos y el envío de recursos por parte de la provincia en este caso. No, los recursos coparticipables están llegando en tiempo y forma. Uh-huh. Algunos planes en particulares son los que se demoran, pero los que son coparticipables vienen en tiempo y forma. Bien. Bueno, y otro de los temas es el de la inseguridad que azota prácticamente a una gran parte de la provincia. ¿Cómo lo vienen manejando ustedes? ¿Cómo está el tema ese allí en Pueblo Ester? No, acá en Pueblo Ester, la verdad que bueno, tocamos madera, pero hace ya un tiempo largo que hemos decidido fuertemente trabajar en seguridad. Nosotros hemos conformado una guardia urbana importante, que trabajamos en conjunto con las demás fuerzas, tanto nacionales como provinciales, donde los controles continuos que hacemos, Pueblo Ester debe ser una de las localidades donde más controles se hacen en toda la provincia de Santa Fe, y con eso hemos bajado muchísimo los índices de inseguridad. Así que nosotros realmente no nos podemos quejar, tenemos hechos menores como lo tiene todo el mundo, como el robo de una garrafa, de una bicicleta, digamos, pero no pasa más que ahí. Bueno, y el crecimiento, me imagino, justamente por esto debe ser incesante, ¿no? El crecimiento de la ciudad, de gente que por allí quiere ir a respirar, simplemente eso, ¿no? Sí, tal cual, el crecimiento es continuo, en una de las localidades que más crece en la provincia de Santa Fe. Muchos vecinos de la localidad de Rosario eligen a Pueblo Ester para venir a vivir, para formar su familia. Uh-huh. Bueno, la accesibilidad rápida que tiene hacia Rosario también la hace que una persona pueda ir a trabajar todos los días a Rosario, claro, y pueda formar su familia acá en la localidad, donde los chicos pueden manejarse solos, andar en bicicleta, en las plazas, espacios públicos, hacer deporte en nuestro parque deportivo o en algún lugar privado. Digamos, se lleva una vida completamente diferente a lo que una gran ciudad, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto que este crecimiento y las ganas de hacer de las gestiones, por allí en agenda se va poniendo, se va teniendo en cuenta obras, realizaciones y demás, como por ejemplo esto que están presentando, que es los puntos Wi-Fi, ¿no? O Wi-Fi, como le dicen algunos. Sí, los puntos Wi-Fi que estuvimos trabajando ya hace un tiempo, que lamentablemente es un proyecto que ya tiene varios años, que lo queríamos llevar adelante, no lo pudimos llevar adelante porque justamente no estuvimos atravesados por una pandemia que no teníamos que hacer todo lo contrario, hacer que la gente no se junte, y esto era un proyecto para que los vecinos se junten, para que los jóvenes se junten en los espacios públicos, en las plazas. Así que bueno, lo empezamos a implementar ahora en lugares donde no llegaba la conectividad también. Así que bueno, empezamos con 5 puntos, que son la Plaza del Barrio de Tanque, la Plaza del Barrio La Jirafa, la Plaza del Barrio Cosoni, Bajada Colacho, que le decimos nosotros, el anfiteatro municipal. Son puntos de generación de encuentro de personas, que esa es la idea principal. Bien, yo quiero contarle algo una historia que me contaron en otra localidad cuando se pusieron los puntos Wi-Fi. Porque parecen obras menores esto, parece algo menor que pasa, que hasta en muchos lugares pasa desapercibido. Pero cuando te encontrás con casos como el que me contaron de por allí chicos, jóvenes que necesitan estudiar y que no tienen la posibilidad de tener conexión de internet en su casa y que tienen estas herramientas que le aporta el municipio, que le aporta el Estado, realmente ahí es donde se ve la importancia, ¿no? de estas gestiones y de estas obras que insisto, por allí pasan desapercibidas en algunas localidades, pero a la hora de tenerlas y a la hora de poder ver la necesidad que tienen algunos sectores, indudablemente que pasa a ser muy importante, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo lo notaba acá también en el municipio, donde nosotros en el municipio tenemos un Wi-Fi abierto. Pasaba la noche por el municipio y veía a muchos chicos sentados en el mástil, por ejemplo, Claro. usando esta herramienta. Bueno, de ahí también nació un poco la idea de esto, pero claro, no todo el mundo tiene datos móviles, sabemos que es algo que es caro, que a los chicos se les termina enseguida, y si bien también se usa como recreación, obviamente que es una herramienta necesaria hoy para poder estudiar. Es fundamental la conectividad. Estamos charlando con el intendente de Pueblo Ester, Martín Gerardi. Martín, indudablemente que también a la hora de salir un poco del tema de la pandemia, se empiezan a reactivar obras y gestiones que estaban en agenda, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros ya empezamos hace rato, una localidad de mucho crecimiento. La verdad que tenemos una gestión muy activa. Digo así, en la localidad estamos proyectando hacer agua potable. En este momento se están llevando adelante obras de cloaca en 4 barrios de la localidad simultáneamente. Estamos haciendo pavimento. Hace poquito inauguramos una plaza. Estamos proyectando la reforma de otro espacio público también. Realmente, la verdad que las obras en la localidad es algo muy importante, también una localidad muy pujante y en un crecimiento muy rápido, ¿no? Bien. Bueno, aprovecho para el cierre, le quiero consultar por la cuestión política partidaria, que también usted, bueno, como miembro del Partido Socialista, antes de preguntarle sobre este tema, bueno, van a festejar el 20 de junio, el Día de la Bandera, con un encuentro de autos y motos, ¿no?, allí en la ciudad. Sí, eso es algo que lo llevamos adelante todos los años. Hace un par de años también que venía truncado por la pandemia. Este año lo vamos a volver a hacer, el 20 de junio. Invitamos a la región que venga a disfrutar. Siempre son más o menos unos 350 autos de colección, viejos, modernos, digamos, de todo tipo, que lo hacemos en nuestro polideportivo municipal. Es una actividad muy linda, muy vistosa, siempre está acompañada de algún grupo musical, así que es algo muy interesante para llegarse, para pegar una vuelta, para ver autos. A que le gustan los autos, la verdad que es muy lindo. Bien, están todos invitados para el 20 de junio entonces. Martín, escuché a muchos referentes del Partido Socialista decir que se sostiene el partido, se sostiene la cuestión política de la base de las intendencias. Pueblo Ester, Villa Gobernador Galvez, Santa Fe, no me quiero olvidar de ninguna, bueno, Rosario. ¿Cómo ve esta cuestión de el socialismo y las decisiones que debe tomar para el futuro político y político electoral, y por ejemplo con el respecto al tema del Frente de Frentes, este famoso Frente de Frentes? Yo soy de los que piensan, bueno, eso es algo que se está discutiendo, que se está hablando. Yo soy de los que piensan, bueno, el partido todo es público conocimiento, que hemos tenido pérdidas importantes, como la de Hermes, como la de Miguel, que nos ha golpeado a todo y que el partido no estaba pasando su mejor momento, ¿no? Pero yo soy de lo que pienso también de que no hay que hacer alianza para solo ganar, digamos, eso de armar frentes, porque únicamente ganar, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que ser muy cauto en el tema, estar tranquilo y bueno, y esperar un poco. Si hoy tuviera que tomar la decisión, y sería la decisión pasa por usted o por usted, es uno de los, obviamente va a ser una de las voces importantes, pero si pasaría por usted, ¿integraría ese Frente de Frentes o no? Yo creería que no, digamos, si pasaría por mí, hoy por hoy, Frente de Frente, digamos, hay que analizarlo bien, hay que analizar algunas cuestiones, ponerse de acuerdo en algunos puntos que no se deben tocar, digamos, nosotros siempre fuimos más de la centro izquierda, digamos, no, el Frente de Frente me suena algo muy grande y que ahí entra todo, digamos, habría que discutir algunas cuestiones primero.
Bueno, pero está bueno que se la juegue, que opine, porque por allí alguno hubiese esquivado la pelota, ¿eh? Está bueno que se la juegue. Martín, muchísimas gracias por la atención. Bueno, el próximo fin de semana, el 20 de junio más precisamente, seguramente vamos a estar visitándolos en este encuentro. Y bueno, y vamos a seguir comunicados para contar justamente el crecimiento que va teniendo también esta ciudad de Pueblo Ester, que como usted le decía, hoy respira por lo menos y tiene el alivio que por allí no se tiene en ciudades grandes como aquí, como Rosario, ¿eh? Tal cual. Bueno, lo esperamos a todos. Que siga bien. Saludos. Bueno, Martín Gerardi, intendente de Pueblo Ester. Así vamos a ir charlando con diferentes intendentes de la región y por supuesto de otras ciudades para ir conociendo también otras realidades, ¿no? Aquí en Democráticamente. Escucha este y todos los programas del ciclo en democraticamente.com.ar. Bueno, hemos llegado al cierre del programa del día de hoy, al cierre de Democráticamente. Los invitamos a que nos acompañen en una semana más, los invitamos a que nos visiten en democraticamente.com.ar. Allí van a encontrar notas exclusivas, las notas que vamos subiendo del programa para que las vuelvan a escuchar, o bien la posibilidad también de escucharnos diariamente. Por supuesto, seguirnos a través de las redes sociales, también en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde estamos y donde vamos también generando información. Y por supuesto, en esta radio, en esta emisora, al cual le agradecemos de todo corazón por aguantarnos y por tanto tiempo, ¿no? Ya estamos transcurriendo la tercera temporada. Le agradecemos y por supuesto a todos ustedes que están del otro lado por acompañando en esta hora de radio. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias Oscar, gracias Bárbara, gracias Facundo que está allí por ahí. Soy Juan Francisco, nos reencontramos en 7 días con más Democráticamente en esta casa. Que tengan ustedes buen resto de jornada, buena semana, buena vida. Chau, chau.